Vine 3 meses a hablarle a Los Ángeles. ¿Qué aprendieron? Después de 3 meses de la carta a los Gálatas. ¿Cómo? El resumen de todo. ¿Cuál es ese resumen? Bueno, no se les voy a acordar todo. No pido que se recuerden toda la clase, toda la carta, todos los detalles. Algo que hayan aprendido nuevo, una cosa, en 3 meses. No aprendieron nada. En 3 meses viniendo no aprendieron nada de la carta a los Gálatas. No les pido, esto es importante porque después le pregunto, ¿entendieron? Sí, entendimos. No entendieron. Si después de 3 meses no me pueden decir una sola cosa que hayan aprendido en 12 clases, es porque algo no estoy haciendo bien como maestro. ¿Nadie? Bueno, si no se aprendió nada hasta aquí, espero que con la última clase sí se logre aprender algo. Cronológicamente, para entrar un poco en el contexto y ver una forma de resumen, nos encontramos en el año 49 después de Cristo, y la iglesia ha comenzado a avanzar, el evangelio ha comenzado a penetrar en el mundo gentil, o sea, en el mundo no judío. Recordemos que en sus primeros años la iglesia cristiana básicamente fue una iglesia judía. Estaba centrada en Jerusalén, alrededor del templo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 8 aproximadamente, donde se desata una persecución tras la muerte de Esteban y la iglesia se expande por toda la provincia de Judea y otras provincias en Medio Oriente. Pero todavía seguía siendo básicamente judía, hasta que desde la iglesia de Antioquía en Siria, el Espíritu Santo, y eso lo vemos en Hechos capítulo 13, envía a Pablo y a Bernabé a predicar el evangelio en Asia, lo que hoy es Turquía. Allí Pablo llega a una serie de ciudades: Antioquía de Pisidia, Derbe, Iconio, Listra, en la provincia de Galacia del sur, y Pablo predica el evangelio. Escuchemos de su propia boca Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 13, perdón. Dice Pablo, verso 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesús se os anuncia el perdón de pecados, y que de todas las cosas que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y como los judíos en estas ciudades permanecían en incredulidad, él le vuelve a decir más adelante: a vosotros a la verdad os es necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que desecháis la palabra de Dios y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así nos fue dicho por el Señor: te he puesto por luz a los gentiles. Y tal escritura
a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48 dice, los gentiles, los no judíos, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados a vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y Pablo les resume diciendo que era necesario, les exhortaba a permanecer firmes en la gracia. ¿Qué pasó? Que Pablo se va de Galacia del Sur, regresan a Antioquía después de 3 años, y detrás de él comenzaron a llegar a estas ciudades un grupo de judíos, sobre todo de Jerusalén, diciéndoles, ex fariseos muchos, diciéndoles a estos creyentes no judíos que si querían ser salvos, aparte de creer en Cristo, debían comenzar a guardar la ley de Moisés y debían circuncidarse. ¿Se entiende? Pablo había llegado predicándoles el Evangelio diciendo solamente Cristo es necesario. Lo que no pudieron salvarse ustedes por la ley de Moisés, en él reciben el perdón de pecados. Todos los que creen, estos judíos llegaron detrás diciendo, miren, Pablo no es un verdadero apóstol, Pablo no conoció a Jesús, Pablo no tiene la información completa, nosotros representamos a los apóstoles de Jerusalén y les decimos que Cristo no es suficiente. Aparte de Cristo tienen que hacer algo más. Eso es básicamente el legalismo. Pablo se entera de esto y escribe la carta a los Gálatas, una carta sumamente enérgica, donde Pablo llega a llamarlos insensatos, donde Pablo llega a maravillarse de que se hubieran apartado del Evangelio, y eso lo vemos en sus primeros capítulos. Esta carta o esta serie está titulada La defensa del Evangelio de la libertad en Cristo. La tesis de Pablo, lo que Pablo plantea es que solamente por la obra de Cristo nosotros fuimos libres de nuestros pecados. Eso lo dice el versículo 4. Hablando de Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo para librar por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se dio a sí mismo y al entregarse, Él nos libró de todo este siglo presente malo. En primer lugar, vimos que Pablo argumenta a partir del versículo 6 del capítulo 1 hasta el verso 11, sigan con la vista, que no hay otro evangelio. Dice Pablo, no existe otro buen mensaje, sino el que ustedes recibieron la primera vez. Que solamente obtenemos el perdón de nuestros pecados de pura gracia únicamente a través de la perfecta obra de Cristo en la cruz. Añadirle algo más a eso es negar por completo la obra de Cristo. En segundo lugar, Pablo argumenta del verso 11 hasta el final del capítulo 1, hasta el verso 24, que su evangelio él no lo recibió de ninguna persona. El origen del evangelio que Pablo predica y que tú y yo hemos creído tiene origen divino. El evangelio que Pablo predicó no fue revelado por nadie más que no fuera Jesucristo mismo, que se le apareció en el camino de Damasco. ¿Por qué? Simplemente porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo no creía en Cristo hasta que Cristo se le apareció resucitado y le encomendó predicar el evangelio a los gentiles. Pero en tercer lugar, en el capítulo 2, Pablo argumenta que su evangelio es el mismo que el que predicó Jesús y es el mismo que predicaron los otros apóstoles. Capítulo 2, del verso 1 al 10. Pablo dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé
la diestra en señal de compañerismo. O sea, no había ninguna diferencia entre lo que predicaban los apóstoles y lo que predico yo. Simplemente que ellos fueron enviados a los judíos y yo fui enviado a los no judíos. En la siguiente sección del capítulo 2, del verso 11 hasta el verso 21, Pablo argumenta cómo el evangelio tiene un aspecto práctico. Debe transformar la integridad de nuestra vida. No simplemente debe ser una declaración de nuestra boca. Pablo lo pone en el ejemplo de Pedro. Pedro acababa de darle a Pablo la diestra en señal de compañerismo, de que ambos tenían comunión, predicaban lo mismo. Pedro había dicho en Hechos 15 que por la gracia del Señor Jesucristo, judíos y gentiles somos salvos de la misma manera. Pero cuando Pedro llegó a visitar a la iglesia de Antioquía, a causa de la presión del grupo, terminó arrastrado a una conducta hipócrita, terminó arrastrado a negar el evangelio en su vida práctica. En el capítulo 3 habíamos visto del versículo 1 hasta el versículo 14 cómo el Espíritu Santo se recibe únicamente por medio de la fe en el evangelio. Y Pablo lo sostiene a través del ejemplo de Abraham. En segundo lugar, vimos cuál es entonces el papel de la ley. Si la ley no puede salvar a nadie, ¿ya están recordando un poco? Si la ley no puede salvar a nadie y la salvación únicamente es por el evangelio, entonces ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, para mostrar nuestra condenación, para enseñarnos que estamos bajo pecado. La ley lo único que puede decir es que somos culpables, tiene una única sentencia. La ley solamente nos muestra el estándar de la justicia, el nivel de santidad que Dios demanda, pero la ley nos provee la forma para que alcancemos esa santidad. Eso solamente viene a través del Espíritu Santo por medio de la fe en el Evangelio. Capítulo 4, habíamos visto del versículo 1 hasta el verso 11 cómo ahora en Cristo nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados como hijos de Dios a través de la perfecta obra de Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y cómo el someternos ahora a leyes pretendiendo agradar a Dios es lo mismo en esencia que la esclavitud que teníamos cuando estábamos en incredulidad. Para los Gálatas era lo mismo someterse al Antiguo Testamento que volver al paganismo. A partir del verso 12 y hasta el verso 20 tenemos una sección muy personal del apóstol Pablo, donde Pablo habla acerca de cómo el evangelio que ellos habían recibido en un principio produjo en ellos un gozo, produjo en ellos una satisfacción, una bienaventuranza, una alegría que ahora ellos habían olvidado y habían perdido. Y cómo esa alegría y ese gozo se había evidenciado en la generosidad y en la entrega del corazón. Si lo que estos falsos maestros ofrecían era la verdad o era algo superior, lógicamente tenía que producir más gozo y alegría. Pero solamente el verdadero evangelio puede producir eso. Del verso 21 al 31, vimos cómo nosotros somos hijos de Jerusalén, la celestial. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva ciudadanía. Y por eso ya no somos más esclavos, sino que ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos, ahora somos libres en Cristo. Y en el capítulo 5, Pablo nos exhorta a estar firmes en esa libertad. Y nos dice muy claramente que todos los que tratan de guardar la ley de Cristo, Cristo no nos aprovecha, no nos sirve. De Cristo os habéis desligado los que por la ley os justificáis.
de la gracia habéis caído. Luego corrige el otro extremo del antinomismo, o sea, el argumento de decir que si ya no estamos bajo la ley podemos pecar como nos dé la gana, porque estamos bajo la gracia. Pablo dice, no, ni lo uno ni lo otro. No utilicen esa libertad como una excusa para hacer lo malo. La libertad en Cristo es para servirnos los unos a los otros. Y el único medio para garantizar esa libertad, ese disfrute de la plenitud en Cristo, sin estar otra vez en la esclavitud de la carne, es, verso 16, andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu. Siguiendo los impulsos, estando bajo el control del Espíritu Santo, del verso 16 al 26, Pablo expone lo que es el fruto del Espíritu contrario a la obra de la carne y lo aplica a la iglesia en el capítulo 6, lo vimos la clase pasada, lo aplica a la iglesia en el capítulo 6, versículo 1 al 10, referencia a nuestro deber de restaurar al caído, de sobrellevar la carga los unos a los otros, de manifestar el amor con aquellos que nos enseñan, de no cansarnos de hacer el bien, porque los que siembran para la carne, de la carne segarán corrupción, para los que siembran para el Espíritu segarán vida eterna. ¿Ahora se acordaron? Ahora sí se acordaron. Bueno, vamos entonces a la clase de hoy. Versículo 11 hasta el final, es bastante breve, son 7 versículos. Dice la palabra del Señor: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante que nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Vamos a ver. Padre Dios Todopoderoso, te rogamos, Señor, en esta mañana que tú estés quitando toda distracción de nuestro corazón y todo aquello, Señor, que perturbe la obra de tu Espíritu en nuestra vida, y esta enseñanza, Señor, tu palabra, la estés aplicando a nuestros corazones. Estés fortaleciendo, Señor, estas verdades de tu glorioso y bendito Evangelio en nuestras vidas, Señor. Nos estés instruyendo y enseñando, Señor, a través de él, para vivir vidas que te agraden a ti, para glorificarte solamente a ti y exaltarte, porque solamente tú eres Dios. Bendito sea tu nombre, oh Padre Celestial, por Cristo Jesús. Amén. Al final de su carta, Pablo da un resumen o vuelve sobre algunos puntos de lo que venía tocando en la carta, pero lo central que Pablo enseña es que nuestro gloriarnos, nuestro objetivo fundamental, y ese es nuestro tema, nuestro gloriarnos debe ser en la cruz. Nuestro objeto de adoración y de devoción debe ser la cruz de Cristo. Ese símbolo que es todo lo contrario a lo que cualquiera naturalmente podría gloriarse. La cruz no es algo bonito. La cruz en el siglo I era un instrumento de tortura y la peor forma de morir que podía haber. Sin embargo, Pablo argumenta que por causa de Cristo, ese objeto ahora debe ser nuestro máximo objeto de reconocimiento y de gloriarnos por todo lo que significa, y ahora Pablo lo va a argumentar. Versículo 11:
Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo les está diciendo, miren, presten atención a esto último, se los estoy escribiendo yo. Y con grandes letras. Recordemos, hermanos, que Pablo está perplejo, enojado, indignado. Esta carta es una defensa muy fuerte acerca del Evangelio de la libertad en Cristo. Y Pablo pausa al amanuense que está escribiendo, porque Pablo usaba un amanuense, alguien que le escribía mientras editaba. Y ahora le dice, ven, yo voy a escribir, esta última parte la escribo yo. Y esta última sección del verso 11 al 18 es de la propia mano de Pablo. Los Gálatas podían ver al leer la carta la diferencia de letras, y esto era una señal de autenticidad. Esta carta no era un invento. Esta carta está escrita de la propia mano de Pablo. Mirad con cuán grandes, y de hecho dice con letra bien grande, les estoy escribiendo, eso es para que me entiendan. Fíjense aquí. Prestenle atención a estas últimas palabras, porque ya este es el cierre. Olvídense del resto de la carta, no se olviden de esto. Así que con ese mismo espíritu inspire. No se acuerdan de nada más de lo que hemos visto en 11 clases. Presten atención aquí. Miren con cuán grandes letras, dice Pablo, os escribo de mi propia mano. ¿Qué les está escribiendo Pablo? Dice, todos los que quieren agradar a la carne, estos son los que os obligan a circuncidaros. Lo que hay detrás de la práctica de la circuncisión, y podemos abrir un paréntesis grande, es decir, lo que hay detrás de todas las prácticas humanas, de tratar de agradar a Dios, lo que hay detrás de las personas que tratan de obligar a las hermanas a venir a la iglesia, o de usar en sus casas, o de ir a la playa incluso con faldas hasta los tobillos, súper incómodo. Y lo que hay detrás de personas que le dicen a las mujeres que no se pueden pintar el pelo, o que no se pueden poner uñas, porque eso es el pecado. O a los hombres que no se pueden dejar la barba y que tienen que utilizar el cabello bajito. Dice Pablo, es agradar a la carne. No es agradar a Dios. Lo que hay detrás de las personas que creen que ese autosacrificio de subir de rodillas al Cerro de Guadalupe es una forma de adoración a Dios o hacer promesas. Lo que hay detrás de aquellas personas que creen que comenzando a usar términos judíos o poniendo en la iglesia la bandera de Israel o usando un shofar van a agradar a Dios, dice, no es agradar a Dios, es agradar a la carne, es agradar a los deseos de este mundo, a la ley del yo. Es la intención o el deseo de sentirse superiores a los demás y de mirar por encima del hombro a aquellos pecadores, no santos. Aquellos que quieren agradar a la carne, estos son los que os obligan a que os circuncidéis. Hago otro paréntesis. Si algún hermano o alguna hermana cree por sí mismo, o si la iglesia toma la decisión voluntariamente de tener un código de vestimenta, eso es una cosa. De no tomar bebidas alcohólicas en ningún sentido, eso es una cosa. Hacer campaña o creer que esas cosas que nosotros podemos hacer nos dan cierto grado de superioridad delante de otros hermanos, eso es agradable. ¿Ves la diferencia? Pensar que Dios me ama más a mí, porque yo como el hijo del padre, ¿se acuerdan? El otro hermano, que no es el hijo pródigo, el otro, que decía, yo siempre te he obedecido en todo, siempre te he sido fiel, siempre te he servido y no me has dado ni siquiera un chivito. Mientras este que gastó todo el dinero, que se fue, a ese lo amo. Eso es buscar agradar la carne.
¿Para qué tú sirves a Dios? ¿Para que Dios te bendiga? ¿O porque Dios merece ser servido? ¿O porque Cristo te salvó? ¿Cómo tú te sientes cuando Dios no responde a tus oraciones y sin embargo sí se le responde a otro? Piensas en tu corazón, pero si ese no sirve como yo. Como aquel fariseo que subió al templo a orar y decía, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, pecadores, mentirosos, mucho menos como este publicano que estaba al lado, diezmo todo mi dinero. Hay algunos que piensan que por lo que ofrende, Dios se lo va a devolver. Diezmo todo mi grano, oro 2 veces ayuno 2 veces a la semana. Tenía un currículum perfecto. Dice Jesús, ese descendió a su casa sin justificarse, estaba orando consigo mismo. Dios no es un cajero automático, hermanos. Ni Dios puede ser domesticado. Dios es soberano y la única manera de agradarle es venir a Él con reverencia. Todas estas prácticas, por más que tengan una fama de cierta piedad, como yo escuchaba aquí cerca, o veía, había una procesión de personas moviendo un ídolo ahí alrededor de un barco. Y decía que curioso ver una gran multitud de gente. Y algunos decían, haz bien y te irá bien. Yo pensando, a Job no le pasó así. Job hizo mucho bien que no muy mal. Con Dios no funciona esa lógica. Haz bien porque le agrada a Dios. Haz bien porque eso es bueno. Haz bien porque Dios lo merece, porque Cristo te salvó. Pero no para comprar el favor de Dios. De ninguna manera. Lo que hay detrás de eso, ese supuesto celo por Dios, es un deseo pecaminoso, carnal. Quieren agradar a la carne. Solamente para, y escuchen algo más, dice, quieren agradar a la carne y por eso los obligan a guardar estas prácticas, a que se circunciden solamente porque no quieren ser perseguidos. Solamente porque no quieren ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. La lógica detrás de esto era, hermanos, que para este tiempo los judíos tenían protección del Imperio Romano como una religión más. Y entonces estos falsos maestros, estos judaizantes, probablemente lo que querían era atraer a los gentiles para no ser perseguidos ni por los otros judíos que los trataban a ellos de traidores, que trataban a los cristianos de traidores y de sectarios. Pablo padeció mucha persecución a manos de los judíos. Y tampoco ser perseguidos eventualmente por el Imperio Romano, como terminó padeciendo la iglesia. Lo único que querían es estar cómodos, dice, por eso es que agradan a la carne. Deciden estar bien y tranquilos ellos mismos en sus propios deseos, imponer la ley del yo. Esa es la clase de iglesias que hoy en día no predican acerca del pecado, no predican de la homosexualidad, no predican de la literalidad de la creación, no predican contra el aborto, porque quieren evitar caer mal, evitar padecer ser idiotas. Esos son los cristianos que en la universidad no hablan acerca de Dios, o en las escuelas, jóvenes, o en sus trabajos, porque no quieren que los demás se burlen de ellos, o que los traten como gente retrasada, ignorante, retrógrada y todo eso por allá. No quieren ser perseguidos. Quieren agradar a la carne, quieren satisfacer al yo y a sus propios deseos. Pero por supuesto no se quieren perder, quieren ir al infierno. Entonces, en lugar de hacerse ateos o de negar a Cristo declaradamente, dicen, bueno, vamos a echarle un poquito de agua al Evangelio, vamos a decirle, mira, que tú no eres tan malo, tú eres una buena persona, eres genial, solamente recibe a Jesús en tu corazón, da conmigo una oración, mi papá, te bautizamos y papá al cielo. Sin pecado, sin arrepentimiento,
sin exigencia de renuncia. Esto no simplemente es en contra de los religiosos que tienen una religión inventada como una fuente de salvación, es también en contra de aquellos que creen que la iglesia tiene que actualizarse y modernizarse si quiere sobrevivir a este mundo. Hermanos, hemos estado 2000 años en pie. 2000 años. Y hemos sobrevivido cuantas ideologías han habido. Solamente porque nos hemos mantenido firmes en la verdad del Evangelio, sin negociar. No podemos pensar que ahora, porque convertamos a la iglesia en discotecas, vamos a ser más atractivos para el resto del mundo. Eso es una negación del Evangelio, simplemente por negarse a ser perseguido. Eso es la práctica que muchas veces, lamentablemente, muchas iglesias evangélicas y muchas iglesias tradicionales, como la Iglesia Católica Romana, han llevado a cabo. Adaptarse al mundo y a las circunstancias. Y callar cuando se debía hablar firmemente en defensa de la verdad. Pablo, lo que hay detrás de eso no es prudencia, no es sabiduría. Lo que hay detrás de eso es un deseo carnal, pecaminoso, para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque, versículo 13, ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. No lo están haciendo porque ellos sean hombres piadosos que quieren agradar a Dios, porque ni aun los que se circuncidan, ni aun esos falsos maestros guardan perfectamente la ley de Dios. Ellos mismos en sus prácticas no la llevan a cabo un 100%. Son unos hipócritas que dicen y no hacen lo que Jesús decía de los fariseos, que cargan con pesada carga, Mateo capítulo 23, verso 4, a los discípulos, y ellos ni con un dedo quieren mover. Pablo, en esta misma carta a los Gálatas, escuchen lo que dice en otra parte. Versículo 10 del capítulo 1 dice Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Dice, si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Yo en un tiempo, cuando era religioso, judío, cuando vivía estrictamente conforme a la ley, lo que yo en realidad estaba tratando de hacer era que dijera, oh, qué genial es Pablo. Qué clase de hombre más piadoso, y más reverente, y más obediente. Eso es lo que yo estaba buscando. Pero si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, hay una distancia abismal. Como decimos coloquialmente, no se puede estar en misa y en procesión. Hay una distancia abismal entre ser un siervo de Cristo y agradar a los hombres. No se pueden hacer las dos cosas. Porque Jesús lo dijo, no se pueden servir a dos señores. No se puede temer a Dios y a la vez temer a todos los hombres. Porque el temor a los hombres nos va a hacer renunciar a Cristo. Y el temor a Cristo nos va a hacer ser perseguidos por los hombres. No se puede estar en las dos cosas. Y ese es el gran problema de muchas iglesias hoy en día, de muchos creyentes hoy en día, que lamentablemente queremos vivir una vida y un cristianismo cómodo, y un cristianismo sin preocuparse, Hakuna Matata, un cristianismo muy tranquilo. Y el diablo te lo ofrece, y esa es la principal estrategia del diablo. El diablo le sirve el creyente tranquilo más que el creyente muerto, porque el creyente muerto es un mártir. El creyente apagado, el creyente inútil, le es muy útil a Dios. El cristiano inútil para el reino le es muy útil a Satanás. Satanás no quiere dormir, distraído con los teléfonos. Y lo digo comenzando por mí.
distraído con todas las cosas de esta vida, que si el precio de la gasolina empieza a subir, que si el valor del alquiler, que si la casa, que si la comida, que si el trabajo, que si el negocio, que si los afanes, que si los estudios, que mañana tengo examen, no puedo ir a la iglesia el domingo, tengo que ponerme a estudiar. Estudia sábado, levántate de la madrugada, confía en Dios. Sé diligente estudiando todos los días de la semana, pero ven el domingo a la iglesia. Confía en Dios. No estamos dispuestos a confiar en Dios, porque confiar en Dios significa renunciar a nosotros mismos. Confiar en Dios significa renunciar a tener el control, a la comodidad. Confiar en Dios significa dejar la tranquilidad de mi casa, de mi hogar, de lo que poseo, e irme a predicar el Evangelio a una selva de Centroamérica o a Nigeria, a riesgo de que me maten. Eso es un riesgo y no estamos dispuestos a correr ningún tipo de riesgo. Cristo está bien hasta que demanda algo de mí. A partir de ahí no. Muchos hoy buscan sentirse satisfechos en sus vidas espirituales, pero sin ningún cambio real. Cuando Jesús me dice en mi vida, mira, no quiero esto en tu vida, no estamos dispuestos a aceptarlo. En el capítulo 5 dice Pablo, yo hermanos, versículo 11 también, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso ha sido quitado el escándalo de la cruz. La cruz es un escándalo. Primero en los Corintios 1, 23 y 24 dice, para los judíos es un tropiezo el que nosotros prediquemos al Cristo crucificado, y para los no judíos es una locura. Para toda la humanidad, ¿o estamos locos o somos peligrosos? Que nos paremos firmes en contra del asesinato, del aborto, de la eutanasia, sin negociar la verdad del Evangelio en ningún sentido. Eso nos convierte en personas peligrosas. Que no sigamos ciegamente ninguna de las ideologías políticas que ahora hay en el mundo, haciendo campañas, y hay iglesias que se dedican a hacer campañas políticas. Amados hermanos, eso nos convierte en personas peligrosas. Cuando nosotros defendemos el verdadero rol de la mujer en el hogar, cuando nosotros defendemos la verdadera masculinidad, nos convierte en personas peligrosas. Cuando defendemos la verdadera crianza bíblica de los hijos, negando todas esas estupideces psicológicas de la educación, ¿cómo es que se llama eso? De la educación confiada, algo así. Esos absurdos que el mundo se inventa. Somos personas peligrosas. Cuando tomamos la decisión de modelar nuestra vida conforme a la Escritura y no conforme a los deseos del mundo, eso nos convierte en personas peligrosas. Sigue diciendo, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ellos no guardan la ley, ellos no obedecen perfectamente a Dios y por ende están bajo la maldición de la ley. Capítulo 3. Maldito el que no permaneciera en todas las cosas de la ley para salvarse. Pero ellos quieren gloriarse en nuestra carne. Ellos quieren llegar ante el resto de los judíos a decirles, mira cuántos gentiles he circuncidado, tengo un catálogo. Me recuerdan a alguien que tiene un registro de casas, que por eso lo vemos tocando puertas todos los sábados y domingos, porque tienen, no visité 50 casas, se han evangelizado. Pero así han habido iglesias. No, mi iglesia tiene 1000 miembros. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es la razón para gloriarse de Dios? 20 bautizados el domingo que viene. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es la cuestión del número?
Valorar el número, hermanos. Valorar el número por encima de la calidad de vida, por encima de la transformación, es precisamente querer agradar a la carne y no a Dios. Es decir, Dios me bendice más que al resto porque mi iglesia es una iglesia grande en número. ¿Y cómo está la vida de ellos? No, amén, si la iglesia de Dios crece. Pero una iglesia que crece, crece por el poder de Dios. Dice Pablo, ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que es el que da el crecimiento. Yo no soy nada, tampoco lo es Apolos. Eso es una actitud sectaria. Versículo 14. ¿Cuál debe ser la actitud entonces? ¿Qué dice el verso 14? Pero lejos esté de mí el gloriarme. Lejos esté de mí el sentirme orgulloso con algo, el agrandarme por algo, dice Pablo, sino por la cruz de Cristo. Yo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para él. ¿Qué tal? Yo es lo único de lo que me glorío, como lo dice Jeremías 9:24 y lo dice Pablo a los Corintios 1:31, dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hemos de sentirnos orgullosos de algo, es de que Dios, de que somos hijos de Dios. Hijos por su gracia, no porque lo merezcamos. Dice Pablo, si en algo yo me glorío es en la cruz de Cristo, porque con la cruz o en la cruz de Cristo el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. Lo dice en otra parte de la carta, en el 2:21, con Cristo yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El que vive ahora es Cristo en mí. Es Cristo el que vive en mí, no el domingo en la mañana. Es Cristo el que vive en mí todos los días de la semana. Y lo que ahora yo estoy viviendo en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios. Si la justicia viniera por mi obediencia, Jesús murió por gusto. No hay forma de conectar una cosa con la otra. Hermanos, no es que nos quitemos el traje ahora al salir de la iglesia para seguir viviendo el resto de la semana entonces conforme a nuestros deseos, a nuestros trajines, en nuestros afanes. Es que tomemos la decisión de una vez por todas de conformar nuestra vida a la Escritura, porque es Cristo el que mora en nosotros a través de su Espíritu. Pablo dice, el mundo me ha sido crucificado. Sus valores, sus métricas, sus principios. Él lo va a explicar en otra parte en la carta a los Filipenses. Escuchen, mis hermanos, cómo Pablo explica esto, en qué sentido el mundo le ha sido crucificado. Y él ha sido crucificado para el mundo. En el sentido de los valores, escuchen lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Dice, aunque yo tengo mucho de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, dice Pablo, esa era mi identidad. Que yo podía decir que yo tengo la sangre de Israel, que yo tengo una tribu caracterizada, que yo seguía al pie de la letra la ley, de modo que yo era irreprensible. Eso era mi identidad. Eso definía a Pablo. Pero dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Lo perdí todo, dice Jesús, dice Pablo. Perdí mi identidad por causa de Cristo. Todo lo que antes de mí. Alguien le preguntaba, ¿quién tú eres? Y es bueno que hagamos ese ejercicio. ¿Quién eres? Somos padres, somos hijos, somos trabajadores, somos esposos, somos ciudadanos de algún país. ¿Y si perdieras todo eso? ¿Y si el cantante perdiera la voz de por vida? ¿Y si el deportista tuviera un accidente y perdiera la movilidad permanentemente? ¿Qué te queda? ¿Quién eres? Si perdiéramos la memoria. ¿Qué me queda a mí como maestro si yo perdiera la voz? ¿O si me quedara ciego? ¿O imposibilitado para seguir enseñando? ¿Qué le queda a la madre si pierde a todos sus hijos? ¿O al padre si pierde a toda su familia? ¿Es esa tu identidad? ¿Es eso lo que te define? ¿Qué te define? Dice Pablo, los valores del mundo, aquello en lo que el mundo considera importante, para mí está crucificado, para mí está muerto. Ya yo no veo al mundo de acuerdo a las categorías que el mundo plantea. Dice Pablo, en Cristo Jesús ya no hay judío ni gentil, ya no hay varón ni mujer, ya no hay circunciso ni circuncidado, ya no hay gente inteligente y gente tonta, ya no hay pobres ni hay ricos, todas las categorías que se divide este mundo lleno de divisiones, dice Pablo, porque si estamos en Cristo somos linaje de Abraham, somos herederos según la promesa, estamos revestidos de Él. Eso es todo lo que somos cristianos, por encima de bautistas, por encima de mexicanos o de cubanos o de cualquier cosa. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Los valores y categorías del mundo tienen que estar muertos para nosotros o no seremos o no estaremos vivos para Dios. O el mundo desaparece para ti y para mí. O no llegaremos al cielo. Así de simple. Nunca alcanzaremos la santidad y aquello que Dios espera de nosotros si seguimos aferrados con una mano a negarnos a soltar este mundo. Si seguimos amando las cosas de este mundo, nunca podemos agarrar con la otra mano el cielo porque tiran para los dos lados. Si seguimos buscando amistades mundanas, si seguimos buscando parejas incrédulas, el mundo va a querer tirar de nosotros. No es una gracia la atracción por los incrédulos. Eso enseña acerca de nuestro corazón. Y tampoco las amistades que nos rodean. A menos que estemos dispuestos a soltar esas amarras, nunca alcanzaremos el cielo. No se puede. Pablo termina diciendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Esa es la explicación. Porque el mundo me ha sido crucificado para mí y yo estoy muerto para el resto del mundo. Hermanos, los cristianos, los verdaderos cristianos, somos tomados para el mundo como alguien sin peso y sin valor. Eso es una apreciación objetiva. No valemos. Si el mundo nos valora, nos aprecia y nos aplaude, cuidado, que algo pudo haber estado mal con nuestro servicio y nuestro amor por Dios. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, no vale nada. No te dan una medalla por ser judío,
ni la incircuncisión, ni ninguna de esas categorías, sino una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, todo lo viejo ha pasado y todas esas cosas son hechas nuevas. Y a todos los que andan conforme a esta regla, a todos los que viven de acuerdo a este canon, a este principio, a esta medida de que somos nueva criatura en Cristo, lo que hayamos sido en otra época, dice Pablo, eso no importa. Y los valores que el resto del mundo valora, eso no importa. Eso no vale nada a los ojos de Jesús. Los que viven conforme a esta regla, paz y misericordia sea Dios. El shalom de Dios, la plenitud de la comunión con Dios, de la satisfacción en Cristo, del gozo de su presencia y del poder y de la gracia de Dios están únicamente con aquellos que viven de acuerdo a esa ley. Están únicamente con aquellos que dicen, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Están con aquellos que siguen aquello que Jesús mismo dijo: el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y venir en pos de mí. Y renunciar a padre, madre, hermanos, hijos, primos, sobrinos, posesiones, casa, tierra. Estar dispuesto a renunciar a todo por causa de Jesús. Los que viven conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos, al Israel de Dios. Los que viven conforme a esta regla de esta nueva creación son el Israel de Dios, son el pueblo de Dios, herederos de Abraham, revestidos de Cristo, simiente de Abraham, hijos de Jerusalén, la celestial. Son el verdadero, por eso es que cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Son el verdadero pueblo de Dios, los hijos de Abraham son los hijos de la fe. Son el Israel de Dios. De aquí en adelante, dice Pablo, nadie me causa molestias. Presten atención, no quiero que se hable más de este asunto. Tómenle el peso a estas palabras que se merecen, no lo ignoren, no sean negligentes con esta verdad. De aquí en adelante que nadie me cause molestias con este asunto. Ya están informados, dice Pablo. Ya están informados, ya están sobre aviso, no pueden argumentar ignorancia. Entonces que nadie me cause molestia. Yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Ustedes fueron testigos de lo que me costó a mí servir a Jesús. Que me apedrearon en Listra y me dieron por muerto. Que me expulsaron de cuanta ciudad yo tuve que ir. Más adelante, dice Pablo, va a ser sacado va a ser arrestado en Filipos, azotado con vara. Lo intentaron matar en Jerusalén, en Damasco, estuvo preso muchas veces. Yo tengo en mi cuerpo, dice Pablo, las marcas de Jesús. Que cuando Cristo se me apareció, yo quedé ciego. Y tuvieron que entrar a Damasco de la mano. En mi vida está lo que cuesta servir a Cristo. Está el peso de ese sacrificio. Hermanos, y así termina, lo reconocen como hermanos. Hermanos, la gracia, el favor, la bondad, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es un cliché hermano, no. Pablo dice, aquel que es Señor, aquel a quien debemos estar sujetos,
aquel que nos protege, que nos libra, que nos gobierna, que nos sostiene, aquel que demanda de nosotros la más perfecta obediencia, aquel que nos hizo libres con la entrega de su cuerpo, que se sacrificó a sí mismo y espera de nosotros lo mismo. Su gracia, el poder de Cristo que te capacita a ti y a mí para perseverar y mantenernos firmes en esa libertad que Cristo compró. El poder de Cristo que nos capacita a ti y a mí para crecer en santidad, para andar en el Espíritu, para amar y restaurar a los caídos, para servir a los necesitados, para ver al mundo crucificado y para volver a Cristo si hemos pecado. Sea para nosotros. Su poder y su gracia sea por nuestros. Que el Señor te bendiga a nosotros.